Listo. Entonces, buenas noches nuevamente. Estaba esperando que se sigan uniendo. Lastimosamente ya no se han unido más personas. De todas formas, tenemos que avanzar. Les voy a pedir también que me ayuden prendiendo las cámaras, por favor. Sí, porque a veces no sé si están o no están. El día de ayer pasó como algunos se salieron también. Entonces, ayúdenme con las cámaras. Gracias. Gracias, chicos, muy amables. Habíamos estado abordando nosotros o hemos estado abordando el tema de la ética, ¿no es cierto? La materia es justamente ética profesional. El día de ayer hablamos del ser humano, un poco para recordar. ¿Qué me pueden decir como conclusión de qué es el ser humano? ¿Quién se acuerda? ¿No nos acordamos? Entonces, para recordar un poco, en conclusión, ¿no es cierto?, de todo lo que hablamos el día de ayer, hablábamos de que el ser humano, sí, es un ente corpóreo, es decir, tenemos un cuerpo, somos materia, somos carne y hueso, por un lado, ¿no es cierto?, hablando desde el punto de vista biológico. Y por el otro lado, cuando ya hablamos de en concreto, de forma integral de lo que es el ser humano, podemos decir nosotros que el ser humano es un ser construido en la sociedad o es un ser social construido dentro de esta, ¿no es cierto? ¿Qué queríamos decir con esto? Que su comportamiento, sus formas de pensar, sus formas de conducirse, ¿sí? Dependen de la sociedad en la que éste se desarrolla. Es decir, es el resultado de un cúmulo de costumbres, de ideas que se van implantando en el mismo, sí, como ente material y social. De acuerdo a esto también se van normando las formas de comportamiento del ser humano, ¿sí? Cómo se conduce este ser humano en la sociedad, cómo se conduce en la vida, bajo preceptos, incluso cuando, como estamos hablando de ética y moral, bajo preceptos morales. Sí, un poco para dar como un abrebocas o bueno, un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto. Hablamos de muchas cosas para explicar eso. Ahora también nosotros vamos a ver la ética y la moral. Si bien es cierto, son dos términos que van de la mano, ¿sí? También son dos términos que no son lo mismo. El uno tiene una dedicación y es el resultado de una cuestión, mientras que el otro de otra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que la ética, de alguna manera, es entendida como una ciencia. Cuando hablamos nosotros de ciencia, quiere decir que la ética es el resultado de todo un proceso científico. Es decir, se hicieron o se comprobaron verdades y se elevaron estas a teoría. Y esto en realidad constituye, o este cúmulo de conocimientos científicos, constituyen lo que es la ética. ¿Sí? También a la ética, como dice aquí el texto, está entendida como la ciencia de las costumbres, tal como deben ser, la ciencia del bien obligatorio. ¿Por qué nos dice esto? Porque además de esto, si la ética es una cuestión científica, resultado de hacer varias pruebas, obtener, comprobar una verdad y aplicarla, también esta se alimenta de la moral. La moral, por su parte, vienen a ser como costumbres empíricas, conocimientos empíricos transmitidos de generación en generación, ¿sí? Que en un punto, cuando se llegan a practicar y se llegan a comprobar, se pueden elevar a normas, ¿sí? A reglamentos que nos indican cómo conducirnos y se convierten en la ética. Por eso es que se dice que la ética es la ciencia de las costumbres, ¿ya? Y la ciencia del bien obligatorio. ¿Por qué del bien obligatorio? Porque de acuerdo a las costumbres que ya están normadas en reglamentos, en constituciones, en normas, sean nacionales o internacionales, nos dicen cómo nos debemos comportar.
qué es el buen comportamiento y qué es el mal comportamiento. De acuerdo a esto, también hay una forma de juzgar los comportamientos malos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dicen, ¿no es cierto?, dentro de los lineamientos, ¿no es cierto?, robar es malo, digamos, ¿no es cierto? Sería como un precepto o una premisa, ¿ya? Ahora para nosotros, esto pasarlo al plano de la ética, ¿sí? Lo que se genera es una ley donde el robar está juzgado como un crimen. Y claro, y quien incurre en este crimen es como sancionado de alguna manera. Hay un código en el país, que es el Código Integral Penal, en donde justamente se norma cuáles son las sanciones para las desviaciones de las personas de lo que es ético o de lo que está dentro de la ética y la moral. Y por eso es que la gente por obligación se comporta de una u otra forma porque hay sanción. Si usted roba, hay sanción. Si usted mata, hay sanción. No digo que se deba hacer, ¿no? Pero lo que sí digo es que para normar esto justamente se necesita una sanción. No es que la gente lo hace como por conciencia propia muchas veces, sino porque existe una sanción. Quizás si no existiera una sanción, habría más asesinatos y habría más robos, ¿no es cierto? Entonces, hace que las personas se comporten de forma correcta, digamos, o lo que se establece como correcto en nuestra sociedad de forma obligatoria. La ética también establece principios racionales. Cuando hablamos nosotros de principios racionales, hablamos de aquellos principios que están dirigidos por la razón, por la lógica, ¿no es cierto? Que para nuestra lógica o nuestra forma de pensar son los correctos. Y justamente estos principios racionales son los que van a regir la conducta humana. ¿Cuáles son mis formas de comportarme? Van a regir cuáles son mis prácticas en la vida, ¿sí? Como individuo. Y de esta manera la ética lo que considera es el aspecto individual, monástico, así como en su aspecto social. No solo considera al individuo como un ente eh, solo o como que fuera un ente aislado, sino además como un ente que está dentro de una sociedad que tiene diferentes dinámicas y que estos entes sociales interactúan unos con otros. Establecen relaciones, sean relaciones sociales o relaciones de producción. Em, Nos dice, en este sentido, la ética o moral, en sentido lato, comprende al derecho. Sin embargo, en sentido restringido, la moral se preocupa fundamentalmente del perfeccionamiento integral de la persona. Lo que buscan es que nos acerquemos de alguna forma a a la perfección, de lo que podríamos llamar su bien individual, o sea, como individuo, en tanto que el derecho busca la realización de ese orden social justo que constituye el bien común. Entonces, la moral está como para decirnos cómo comportarnos y el derecho, que está ligado a la moral, lo que hace es que esto se cumpla y por eso es que hay penas, ¿no es cierto? Cuando hablo de penas, no digo de la tristeza, sino hablo de penas o de sanciones, ¿sí? Punitivas. Es decir, nos van a, digamos, alguien mató, tiene tantos años de cárcel. Entonces, lo que hace en este caso el derecho es que esa norma de no matar, que sería la parte de la ética, se cumpla. Porque si no se cumple, pasa esto, ¿no es cierto? Hay una sanción. Por otro lado, también nos dice de la misma manera que, estando estrechamente vinculados, no se identifican los problemas teóricos morales con los problemas prácticos. Tampoco pueden confundirse la ética y la moral, es decir, que no debemos confundir la ética con la moral, ya que son dos cosas distintas. La ética no crea la moral, aunque es cierto que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de conducta. No es la ética que en una comunidad dada establece esos principios o normas. ¿Qué quiere decir aquí? Que la ética no va a crear la moral, es decir, las costumbres. Lo que pasa es al inverso. Es decir, las costumbres que a veces se transmiten de generación en generación, dependiendo de la ideología dominante, van a tener como producto establecido justamente una ética.
que se plasma en normas y reglas de conducta, ¿ya? La ética se encuentra con una experiencia histórico-social en el terreno de la moral, o sea, con una serie de morales efectivas ya dadas. Es decir, cuando hablamos de morales efectivas, quiere decir costumbres que han dado resultados, ¿no es cierto? Y han sido útiles para la sociedad y se han dado a lo largo del tiempo y como se comprobó que son útiles, se convierten en la ética, es decir, se convierten en normas. Y partiendo de ellas trata de establecer la esencia de la moral, su origen, es decir, la moral es el origen de la ética. Las condiciones objetivas y subjetivas del acto moral, las fuentes de valoración moral, la naturaleza y función de los juicios morales. Es decir, aquí lo que nos dice es que de alguna forma la ética primero tiene su origen en la moral y además esta va a depender de condiciones objetivas. Cuando hablamos de condiciones objetivas quiere decir de una realidad material específica. ¿Qué quiero decir con realidad material? Algo que se está produciendo de forma real en el entorno que nos rodea. Por ejemplo, ahorita en Quito, ¿está lloviendo, sí o no? Sí, profe. Sí está lloviendo. Si yo les digo, no, no está lloviendo en Quito, ¿es verdad o falso? Falso. 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 Entonces, por ejemplo, yo ahí estoy diciendo, no, no está lloviendo en Quito. Yo estoy generando o estoy hablando sobre cuestiones subjetivas. No es algo objetivo porque no es real, es falso. Indistintamente de que yo vea que en Quito esté lloviendo, no, allá está lloviendo, ¿no es cierto? Si yo pienso que no está lloviendo, no significa que allá no llueve. La realidad material y objetiva es que está lloviendo. Entonces, cuando se habla de condiciones objetivas, se habla de condiciones reales o que existen en la realidad independientemente de que nosotros las creamos, las veamos o no. ¿Ya? No van a depender de lo que nosotros tengamos como idea, sino de lo material, cómo se está desarrollando la materia o qué está produciéndose materialmente. Y cuando se habla de subjetivas, en cambio, estas condiciones subjetivas se refieren como a condiciones que dependen del punto de vista de cada quien o de cada grupo. Por ejemplo, ¿qué puede ser algo subjetivo? La libertad es subjetiva. Veamos por qué. Cristian, cuéntenos qué es para usted la libertad. Estar libre, poder hacer, digamos, cosas libremente, no. Eso es libertad. Cosas como cuáles. Por ejemplo, salir a un parque, a cualquier lugar. Claro que todo eso tiene normas, ¿no? Tampoco se puede hacer lo que quiera. ¿Ya? ¿Qué nos dice Jorge? ¿Qué es la libertad para usted? Buenas noches. La libertad es la forma que el ser humano o la condición que el ser humano tiene para transitar en un espacio sin tener una obstrucción, si fuera en el área física, ¿no? Pero también puede tener o tiene el ser humano la libertad tanto de pensamiento como también de acciones. Gracias, Jorge. Freddy, ¿qué es la libertad para usted? Bueno, para mí la libertad ah, es ser libre de todo, como eh, no poder tener restricciones, más que todo no estar encerrado. ¿Ya? Gracias, Freddy. Héctor, La libertad es la facultad que tiene una persona para actuar, que conforma lo que le parezca a su propio criterio. ¿ya? Perfecto. Dayana, ¿qué es la libertad para usted? El poder tomar decisiones y actuar bajo nuestro criterio. ¿Ya? Gracias. Todos de alguna forma tienen la razón, ¿sí o no? Todos tuvimos el mismo concepto de libertad. Nos No, dijeron, es la forma de actuar. Acá dijo, es la libertad de tomar decisiones. Entonces dijeron, es poder hacer lo que yo quiera. Claro, bajo normas, me dijeron al final. Todos tuvimos el mismo concepto de libertad. No,
No, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de subjetividades es eso, justamente, que va a depender del punto de vista de cada uno. Entonces, la libertad es un término bastante subjetivo. Mientras, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un grupo de personas, de trabajadores, que para ellos la libertad es poder, no sé, cuando están sucediendo injusticias, libertad de salir a las calles y protestar, ¿no es cierto? Para ellos eso es libertad, ¿no es cierto? Pero en cambio el Estado que dice, no, eso no es libertad y criminalizan la protesta. Libertad en todo caso para los policías o las Fuerzas Armadas puede ser, la libertad es hacer todo lo que dice dentro de la norma, no hacer disturbios, pero ser libre de lo que me deje la normativa. Entonces son dos cuestiones o dos formas de ver la libertad distintas, mientras que el que protesta ve de una forma, el otro de otra manera. ¿Ya? O no sé si han visto como estas protestas feministas en donde muchas mujeres hablan de la liberación del cuerpo. Entonces, para ellas libertad es andar sin sostén, eso es libertad. Para otros, en cambio, eso puede convertirse en un acto moral, inmoral, perdón, ¿no es cierto? En una acción inmoral, puede ser que las juzguen de otra manera. Entonces, depende del punto de vista de los diferentes grupos y de la ideología por la cual estén permeados, es decir, que manejen dentro de lo que hayan aprendido, debajo los preceptos morales que les hayan sido inculcados o las costumbres a las que estemos también nosotros adaptados. Sí, entonces ahí hablamos de cuestiones subjetivas del acto moral. También habla de las fuentes de valoración moral, ¿ya? La moral en nuestra sociedad es valorada. Cuando decimos valorada es que le damos un valor, o es bueno o es malo, o es positivo o es negativo. Como por ejemplo, una valoración moral, lo mismo de las feministas. Para unos, el tema de la liberación del cuerpo y de que ellas salgan sin sostén a protestar significa como, eh, no es algo inmoral, o sea, lo valoramos como bueno, es bueno, no lo vemos como malo. Pero otro grupo dirá, no, eso es malo, ¿cómo sale? Un estudiante un día me decía, qué vergüenza, hacen quedar mal a las mujeres, por ejemplo. Entonces, una forma de valorar como algo malo. Entonces, va a haber fuentes de valoración. Quizás esas son valoraciones como empíricas, las que acabo de decir, que dependen un poco de las costumbres y de cómo le hayan criado al individuo, pero va a haber otras valoraciones que se reflejen en las leyes. Por ejemplo, un tema controversial en nuestra sociedad es el tema del son de sistemas, del ciberactivismo y el ciberterrorismo, ¿no es cierto? Entonces hay formas de protestar que utilizan la tecnología, ¿no es cierto? ¿Han visto esto que hacen cómo es este grupo? Anonymous, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, para un grupo puede ser ciberactivismo. Entonces dicen, qué bueno que los anónimos revelen toda esta información. Y otro grupo puede decir, no, estos anónimos son personas malas. Los actos que estos cometen de hackear y mostrar cuestiones es algo malo, es un acto inmoral. Entonces estamos valorando, ¿es bueno o es malo? Y depende mucho también del punto de vista. Y entra nuevamente la subjetividad. También esta cuestión de la moral, de la ética, se va a encontrar con qué función tienen los juicios morales. Cuando se establecen estos juicios bajo la moral, que son las costumbres, tienen una función también de normar y de decir así se comporta o así no se comporta. Una persona buena se comporta de esta forma. Solo los malos hackean redes, por ejemplo, de lo que les hablaba, ciberactivismo y estas cuestiones. Ahí hay un gran dilema, en realidad un dilema ético en esta cuestión y es una cosa que está en discusión aún. Todavía es como que algunos defienden estas cosas y otros están en contra, ¿sí? Pero se establecen juicios morales que van a depender de las costumbres que tengamos en nuestra sociedad. Quieta, Sol. Ya. Y estos juicios también lo que van a buscar es una justificación o criterios de justificación. Entonces, alguien que defiende, ¿no es cierto?, el ciberactivismo,
que los anónimos hagan estas cuestiones de hackear y mostrar, va a dar como juicios, o sea, va a decir y va a justificar estos juicios. Va a decir, claro, yo creo que esta es una actividad que está bien porque permite que las personas veamos, ¿no? Lo que están haciendo estos personajes hace un tiempo, por ejemplo, mostraron y destaparon una serie de papers que se han de haber oído, en donde se demostraba, ¿no es cierto?, que había paraísos fiscales de ciertos gobernantes de varios países. Entonces, muchas personas pueden decir, sí, es bueno y justificar. ¿Por qué es bueno? Porque la gente puede ver toda la corrupción que hay detrás de estos gobernantes. Pero en cambio, ¿qué dijeron los gobernantes? O sea, esta actividad que hace este grupo es terrorismo, son terroristas, ciberterroristas. Y claro, ¿y cómo lo justifican? Porque están, ¿cómo es que suelen decir? Porque están de alguna forma violando la intimidad al estar indagando en cuestiones de este tipo. Entonces lo ven como una violación de derechos, ¿ya? Y se los juzga como terroristas. Entonces se le da una justificación justamente a los juicios que se establece bajo la ética o la moral de una sociedad, ¿ya? Y también esta ética va a estar regida por el principio que rige el cambio o las transformaciones. Sí, todo el tiempo nuestra sociedad se está transformando, está cambiando y con ella están cambiando también los sistemas morales. Y todos estos sistemas morales de alguna forma van también transformando la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Para poner un ejemplo, déjenme pensar un proceso histórico medio interesante ya. Las diversidades sexogenéricas. En el tema de diversidades sexogenéricas, ha habido una mutación, ha habido un cambio y han habido diferentes sistemas morales que juzgan esta. ¿Por qué digo esto? Porque en unos inicios, hasta 1498 me parece, no era mal visto la práctica de las diversidades sexogenéricas, es decir, la homosexualidad no era mal vista, era como lo normal. Sin embargo, en esa época la sociedad necesitaba más mano de obra y al ser una práctica que no es reproductiva, es decir, no trae más personas al mundo, lo que hizo la iglesia es ponerle un juzgamiento y se consideró en un inicio como una enfermedad, pero vino desde una cuestión que respondía a las condiciones históricas de esa época, porque necesitaban que los humanos tengan bebés para tener más mano de obra para explotar. Entonces era malo que no haya una práctica que vaya hacia eso y se le puso un juicio primero desde la iglesia y después pasó a ser parte de las costumbres de la sociedad. Posterior a eso, esta ya trasciende el ámbito de lo moral, es decir, de ser una costumbre nada más, y se convierte en una cuestión práctica o en una teoría y pasa al plano de la ética porque ya es plasmada en normas. Y la homosexualidad se convierte en un crimen. Entonces vemos que ahí cambió de ser una enfermedad a ser un crimen. Y por este crimen ya se involucró el derecho y las personas eran encarceladas o asesinadas. Posterior a eso, cambia nuestra sociedad nuevamente, ya no es una necesidad que haya tantos hijos como manos de obra, y nuevamente, o también la lucha de las diversidades hace que haya un cambio, y el sistema moral nuevamente cambia y de alguna forma es aceptado este asunto nuevamente, y empiezan como a quitarse de la ética estos valores, es decir, ya no es considerado un crimen, se saca de los códigos penales, se deja de penalizar y se habla un poco ahí de la libertad de cada quien de escoger o de elegir. Entonces vemos como si hubo un cambio, sí, o una sucesión de cambios y que dependía de un sistema a otro. Y estos sistemas morales juzgaron el mismo hecho de forma distinta o lo tomaron de forma distinta. Enfermedad, crimen y pasa a no ser un crimen, algo como decisión de cada uno. Y antes de ser enfermedad era como prácticas normales en la sociedad, en diferentes tipos de sociedades. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es muy claro cómo la moral se fue adaptando a los diferentes procesos y a los momentos históricos de una sociedad.
¿sí? Y los principios que regían este cambio también dependieron de ello. Ya. Por otro lado, también nos dice, la ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. Es decir, la ética, al ser ya al ser comprobada y ser el producto de un proceso de varias pruebas, digamos, experimentales dentro de la sociedad, se convierte en ciencia, en teoría, de cómo o de qué debe ser un comportamiento moral de los seres humanos. ¿Sí? Es decir, es una ciencia de una forma específica de conducta humana, en la que se toma en cuenta el carácter científico de esta disciplina y que responde a la necesidad de un tratamiento científico de los problemas morales. Ahora, este tratamiento científico de los problemas morales tiene que responder a las necesidades de la sociedad. No necesariamente pasa eso. Hay necesidades que tiene la sociedad que quizás no se toman en cuenta, ¿ya? Pero en la práctica debería ser así. Es decir, la ética debería tomar en cuenta las necesidades de la sociedad y estas necesidades tratarlas de forma científica y convertirlas, ¿no es cierto?, en la ciencia que es la ética. Necesariamente no pasa eso. Muchas veces estas son o son el producto de la ideología dominante, de las ideas que dominan en ese momento, ¿ya? Entonces, si la idea es que, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, ser homosexual es malo, entonces, claro, lo que se hizo como tratamiento científico es ponerlo en papeles y decir que es un crimen, ¿ya? Y no necesariamente respondía a las necesidades de la sociedad, sino a los intereses de una forma de producción, ¿ya? De acuerdo con este tratamiento, la ética se ocupa de un objeto propio, el sector de la realidad humana, que llamamos moral, constituido como por un tipo peculiar de hechos o actos humanos. Como ciencia, la ética parte de ciertos tipos de hechos tratando de descubrir sus principios generales. En este sentido, aunque parte de datos empíricos, es decir, de cosas que no necesariamente son científicas, ¿no es cierto?, o sea, de la existencia de un comportamiento moral efectivo, no puede mantenerse al nivel de una simple descripción o registro de ellos, sino que los trasciende con sus conceptos, hipótesis y teorías. Es decir, que las prácticas morales que tenga una sociedad, que son el producto de las costumbres, de las ideas, etcétera, van a trascender de solamente estar como dentro de las ideas y van a hacerse hipótesis, van a hacerse teorías, van a hacerse postulados con relación a esta para que sea obviamente una práctica científica o sea algo científico. En cuanto a conocimiento científico, la ética ha de aspirar a la racionalidad y objetividad más plena, es decir, debe estar basada en la razón y en la realidad material. A la vez, ha de proporcionar conocimientos sistemáticos, metódicos, hasta donde sea posible y además verificables. Porque si es una ciencia necesita, cuando digo sistemático es decir que hay un proceso. Esto, el primer paso es esto, el segundo es esto, el tercero es esto, ¿sí? Y es una secuencia lógica que tiene diferentes métodos de ser comprobada, de poder verificarse y decir, sí, esa es una verdad. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. ¿No? Sí, no sé. No. Entonces, justamente la crítica que hacía hace un rato dice aquí, ciertamente este tratamiento científico de los problemas morales dista mucho de ser satisfactorio, es decir, todavía no satisface las necesidades. Y de las dificultades para alcanzarlo siguen beneficiándose todavía las éticas especulativas tradicionales y las actuales de inspiración positiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que las dificultades que se presentan dentro del plano de la ética para alcanzar como un tratamiento científico de la moral como tal, aún se beneficia de alguna forma de prácticas especulativas. Especular es decir, como cuando dicen, están especulando con el precio del gas.
¿no es cierto? Entonces unos dicen vale $3, el otro dice vale $4 y depende de quién lo mire y de quién diga, es que vale 4 porque, bueno, no sé, viene de lejos, estoy inventando, ¿ya? Lo mismo va a pasar con las prácticas éticas. Pueden estar ligadas a tradiciones que especulan sobre diferentes temas o también de inspiración positivista. Positivismo es una corriente, entonces esta corriente lo que dice es que lo que está dentro de la ley se debe cumplir a rajatabla, sin nosotros desviarnos de eso, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, se deja de lado la realidad material. Un ejemplo de estas prácticas que sean como de esta forma, ya. Voy a poner algo como de la realidad. El trabajo ambulante. Ya las personas que se dedican a este trabajo, ¿no es cierto? Lo hacen por una necesidad material real, que es alimentación, vivienda y vestimenta, que todos los seres humanos deberíamos tener. Ahora, cuando nosotros hablamos del positivismo, de acuerdo a las leyes, ¿sí? y a las ordenanzas del municipio, esa actividad es algo malo. Entonces, una persona que es un buen ciudadano va a juzgar esto como una cuestión mala, como algo malo. Y hay mucha gente que lo que hace, por ejemplo, en la calle pasa y ve vendedores ambulantes, llama a la policía o a la instancia que sea la competente en ese aspecto y dice, que hay muchos vendedores, están obstaculizando la calle, vengan a sacarlos. Claro, es un buen ciudadano, de acuerdo a los preceptos que tiene nuestra sociedad, y él se considera bueno o es positivismo esto porque él aplica la ley o toma esta ley a rajatabla. Si la ley dijo que es malo, entonces yo como soy buen ciudadano, digo también que es malo y voy a denunciar. Entonces eso es un poco el positivismo, hacer lo que dice la ley de alguna manera. Y muchas de las cuestiones éticas se practican de esa forma, sin considerar otros aspectos que pertenecen a la realidad material. La ética es la ciencia de la moral, es decir, de una esfera de la conducta de los seres humanos. No hay que confundir aquí la teoría con su objeto, el mundo moral, es decir, el objeto de la ética o el objeto de estudio de la ética es la moral como tal. Las proposiciones de la ética deben tener el mismo rigor, coherencia y fundamentación que las proposiciones científicas. Si las cuestiones científicas son muy rígidas, es como decir 1 más 1 es 2. Eso está comprobado científicamente y es una verdad absoluta, de alguna manera. Por ejemplo, digo un esfero más otro esfero, tengo 2 esferos. Si digo, ¿qué más tengo a la mano? Solo tengo esferos. Si digo, no sé, ya, una mano más otra mano son 2 manos. Y haga lo que haga, si sumo 1 más 1 de cualquier objeto, siempre es 2. Entonces vemos que esta cuestión es una cuestión rígida, tiene rigor y está fundamentada y la podemos comprobar una y otra vez, una y otra vez. 1 más 1 es 2. Sume lo que yo sume, sigue siendo 2. No es que sumo más una pera más otra pera y me dan 5 peras. No, ¿no es cierto? Materialmente es imposible. Cojo una pera, pongo otra pera aquí. No tengo 5, sigo teniendo 2. Entonces es una cuestión de rigor coherente y fundamentada, ¿no es cierto? Y comprobada científicamente. Bueno, lo hicimos como sencillo, pero es más complejo comprobar científicamente. Pasa por toda una experimentación y una serie de estudios, ¿ya? En cambio, los principios, normas o juicios de una moral determinada no revisten ese carácter. Y no solo no tienen un carácter científico, sino que la experiencia histórica moral demuestra que muchas veces son incompatibles con los conocimientos que aportan las ciencias naturales y sociales. Por ello, podemos afirmar que si cabe hablar de una ética científica, no puede decirse lo mismo de la moral. La moral, por lo tanto, no es lo mismo que la ética. La ética es un proceso científico o se llega a esta por un proceso científico. La moral, en cambio, depende de las ideas que estén dominando en ese momento, de las ideas que sean implantadas, de las costumbres, ¿sí? O de los ritos que reproduzca una población. Por ejemplo, a ver, algo que se reproduzca en la población, que venga desde el tema moral, pero no sea científico.
Ya. La violencia en las familias, ¿no es cierto? Es una cuestión que se reproduce, sobre todo la violencia sutil. Es una cuestión que se reproduce y pasa de generación en generación, ¿no es cierto? Se han naturalizado ciertas formas de violencia. Hay mujeres, cuando usted va al campo, cuando va a los barrios, que dicen, no, mi marido me pega porque me quiere, quiere que yo me porte bien. O dicen, no, es que me pegó porque yo me porté mal. ¿Ya? Entonces, es una forma de naturalizar la violencia y es una práctica empírica. O sea, se le transmitió a esta mujer de su madre, ¿sí? De la madre a la hija, de la abuela a la madre, y se transmitió y se normalizó esta violencia sutil o esta violencia dentro del hogar a tal punto que ellas lo toman dentro o como un acto moral y no lo ven como algo malo, sino que dicen, ah, es bueno porque mi marido me quiere o porque él quiere que yo haga las cosas bien. Se escucha cada cosa a veces y claro, entonces moralmente no lo ven como algo malo. Y vemos que no es una cuestión que se ha comprobado de forma científica, porque lo científico ha comprobado lo contrario, ¿no es cierto? Violencia es violencia y es una agresión a los derechos de las personas, ¿ya? Sin embargo, es una práctica que se sigue dando y no viene de un proceso científico, sino más bien de una idea de que es parte o que se fundamenta en el patriarcado y que se reprodujo de generación en generación. También podemos decir que no hay una moral científica, pero sí puede haber un conocimiento de la moral, que puede ser científico. O sea, podría esta moral pasar al plano científico. Como en otras ciencias, lo científico radica en el método, en el tratamiento del objeto y no en el objeto mismo. Es decir, que lo científico radica en la experimentación y de cómo se trate uno u otro tema, ¿ya? Pero no depende necesariamente del objeto de estudio. De la misma manera puede decirse que el mundo físico no es científico, aunque sí lo es. Su tratamiento, estudio de él por la ciencia, aunque sí lo es, su tratamiento de estudio de él por la ciencia física. Lo que nos dice aquí es que el mundo en sí no es científico, ¿no es cierto? Todo el entorno que nos rodea no es científico. Pero como nosotros entendemos el mundo, sea usando la filosofía, o sea usando las matemáticas, o sea usando la física, o sea usando la química, sí son cosas científicas. ¿Ya? Entonces el objeto no necesariamente es científico, pero las formas de abordar y estudiar ese objeto sí lo son. Y lo mismo pasa con la ética, ¿sí? Y la moral. O sea, la moral quizás no es científica, pero la forma de abordar la moral sí viene a ser científica, necesita un método, necesita un proceso para después pasar a ser parte de la ética. Pero si no hay una moral científica de por sí, puede darse una moral compatible con los conocimientos científicos acerca del ser humano, de la sociedad y en particular acerca de la conducta humana moral. Y es aquí donde la ética puede servir para fundamentar una moral, sin ser ella por sí misma normativa o prescriptiva. La moral no es ciencia, sino objeto de la ciencia. Y en este sentido es estudiada, investigada por esta ciencia. La ética no es la moral y por ello no puede reducirse a un conjunto de normas o prescripciones. Su misión es explicar la moral efectiva y en este sentido puede influir en la moral misma. Es decir, la ética no es lo mismo que la moral, pero puede influir en la moral, ¿ya? De alguna manera. Y la ética no solamente es decir como solamente prescribir o dar la receta, digamos, sino que entender el porqué, ¿sí? De las normas que se establecen. Su objeto de estudio lo constituye un tipo de actos humanos, los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros, a determinados grupos sociales o a la sociedad en conjunto. Es decir, que el estudio de la ética también tiene mucho que ver con las acciones que realizamos los seres humanos, sea de forma consciente o voluntaria, ¿sí? Como individuos. Y estas acciones pueden ser buenas o malas, pueden ser conductas aceptadas o no,
pero necesariamente pueden estar afectando a otros, pueden estar afectando a grupos sociales o pueden afectar a la sociedad en su conjunto. En sí, si yo aplico una normativa que está dentro de la ética, puede ser que esté afectando a un grupo de la sociedad en sí. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en la actualidad? Que se esté poniendo en papeles. Criminalización del trabajo ambulante. En papeles, el trabajo ambulante es un crimen, ¿sí? Y por eso les quitan los productos, les los sacan del centro, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta forma de juzgamiento va a afectar, ¿sí?, a un grupo social, que son los trabajadores autónomos. Y en ese sentido vemos que de alguna forma estas normas de poner o de criminalizar este tipo de actividad están afectando a un conjunto de personas que pertenecen a una sociedad sin entender muchas veces las condiciones materiales objetivas. ¿Ya? Por otro lado, la ética y la moral se relacionan entre sí, ¿ya? Pues en la definición antes dada como una ciencia específica y su objetivo, una y otra palabra mantienen así una relación que no tenían propiamente sus orígenes etimológicos. Ciertamente, moral viene del latín mos o mores, que significa costumbres, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. La moral tiene que ver así con el comportamiento adquirido o modo de ser conquistado por el ser humano. En cambio, la ética proviene del griego ethos, que también del griego ethos y mos, que significan carácter y costumbres. Hace hincapié en que en un modo de conducta que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido o conquistado por hábito. Y justamente esa no naturalidad del modo de ser del ser humano es lo que en la antigüedad le da su dimensión moral. Es así que vemos que el significado etimológico de moral y ética no nos da el significado actual de estos dos términos, pero sí nos sirve como una guía de alguna manera para nosotros poder entender los mismos, ¿ya? Hasta ahí sería. Preguntas sobre el tema de la ética y la moral que tengamos. Opiniones. Dígame, Fred. Voy a apagar un rato la cámara. Viéndola así, y no me escucho bien. Ya, no hay problema. Páguenle nomás a ver si ahí mejora la recepción. Tal vez la lluvia también influye como en las conexiones. No sé cómo estén todos, pero puede influir. Porque si está lloviendo fuerte. O bueno, aquí está lloviendo fuerte. Preguntas que tengan sobre el tema de la ética y la moral. No. Yo voy a preguntar entonces. A ver, veamos. Sebastián, entró un poquito tarde. Cuéntenos qué entendió, qué es la ética y qué es la moral. ¿En qué se pueden diferenciar o son lo mismo? No, la ética es un poco más a lo profesional y lo que es la moral son los valores y los hábitos que uno tiene. Para mí parecer, creo, eso y no todas las personas tenemos la misma ética, podríamos manejarla como en una carrera, ética profesional, pero la moral ya es diferente. A lo sentimental también un poco. ¿Ya? Tiene razón en lo que nos decía, ¿no? No son lo mismo. Sí, mientras la una es más científica, la otra no. Depende de los hábitos, nos decía el compañero, los hábitos que nos están transmitiendo. ¿Ya? Por otro lado, es importante ahí entender que la ética, al ser científica, sí va a estar plasmada de alguna forma en papeles también, ¿sí? Mientras que la moral no necesariamente.
pueden haber acciones o hábitos que nos hayan inculcado de generación en generación y que no estén dentro de una norma, sino que nos dijeron es así y nos acostumbramos a eso. Mientras que en cambio la ética sí está en papeles. Por eso hay reglamentos, leyes, normas. Dentro de esto se relacionan con el derecho y hay juzgamiento incluso de un comportamiento que no sea ético. Por ejemplo, no matar, eso no es ético. Y eso está prescrito en las leyes, ¿no es cierto? Y después esto se relaciona con el derecho porque además está juzgado y como matar es malo, le da una pena privativa de la libertad. ¿Sí? ¿Qué nos dice Cristian? ¿Qué es para usted la ética y la moral? ¿Cómo se diferencian? La ética es diferente a la moral, mientras que la ética lleva su parte científica, la moral no. Sin embargo, ambas tienen una relación muy de la mano, se podría decir. Eso es verdad. Gracias, Cristian. Perfecto. ¿No es cierto? La una es científica, la otra no, nos dice Cristian. Pero sí se relacionan, porque a la final muchos actos morales o muchas formas de comportamiento moral se elevan a valores éticos. Tengo todavía media hora. Entonces, por otro lado, también es importante entender cuál es el objeto de estudio de la ética. ¿Se acuerdan? O sea, lo que decíamos hace un rato. O sea, la ética va a tener un objeto de estudio, ¿sí? Y en ese sentido, es importante entender el objeto de estudio debido a que de ese va a depender las teorías que nosotros obtengamos dentro de la ciencia o claro, de la ética que es como o que tiene este carácter científico. Y en ese sentido, nos dice que los problemas éticos se caracterizan por su generalidad y por eso los distinguen de los problemas morales de la vida cotidiana, que son los que nos plantean las situaciones concretas. Pero desde el momento en que la solución dada a los primeros, es decir, a los actos éticos, influye en la moral vivida, sobre todo cuando se trata no de una ética absolutista, a priorista o meramente especulativa, la ética puede contribuir a fundamentar o justificar cierta forma de comportamiento moral. Así, por ejemplo, si la ética revela la existencia de una relación entre el comportamiento moral y las necesidades e intereses sociales, la ética nos ayudará a poner en su verdadero lugar a la moral efectiva, real de un grupo social que pretende que sus principios y normas tengan una validez universal, al margen de las necesidades e intereses concretos. Por otro lado, la ética, al tratar de definir lo bueno, rechaza su reducción a lo que satisface mi interés personal propio. Es evidente que influirá en la práctica moral al rechazar una conducta egoísta como moralmente valiosa por su carácter práctico. En cuanto a disciplina teórica, se ha tratado de ver en la ética una disciplina normativa cuya tarea fundamental sería señalar la conducta del mejor sentido moral. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que la ética busca de alguna forma, ¿sí?, que la moral se practique de forma efectiva, es decir, que estos valores o costumbres morales se pongan en práctica en la sociedad, pero de manera real, de manera concreta, que surtan efecto, ¿sí?, y que contribuyan. Ahora, en la práctica, como la moral depende de muchos otros factores, puede ser que no se convierta en una ética efectiva o en una práctica efectiva, debido a que puede estar respondiendo a intereses de una clase y no del colectivo. Y al estar fuera del colectivo y responder solamente a un grupo, obviamente va a haber o se van a establecer actos morales buenos o malos, o se va a juzgar algo como bueno o como malo, dependiendo de la visión o de donde lo vea, ¿no es cierto?, el individuo o la sociedad en sí. Dice, ciertamente muchas éticas tradicionales parten de la idea de que la misión
del teórico es en este campo decir al ser humano lo que debe hacer, dictando las normas o principios a que ajustar su conducta. Es decir, muchas veces las ideas sobre la ética parten de hacer dictámenes, normas o principios que dicen cómo comportarse el individuo, cómo no comportarse, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es un buen ciudadano, qué es un mal ciudadano, etcétera, etcétera. Sin embargo, la tarea fundamental de la ética es la de toda teoría, es decir, explicar, esclarecer e investigar una realidad produciendo los conceptos y sus principios, los conceptos correspondientes. En sí, la ética lo que tendría que hacer es, como cualquier otra teoría, contribuir, ¿no es cierto? Perdón, a develar la verdad, a explicar esta verdad y también contribuir a la investigación de cómo mejorar la realidad de la sociedad. Y debería haber conceptos que correspondan a lo mismo. Se dice o suena muy bonito, sin embargo, en la práctica no se va o no se da de esa manera. La pretensión de formular principios y normas universales al margen de la experiencia histórica moral dejaría fuera de la teoría de la realidad misma que debería de explicar. Cierto es también que muchas doctrinas éticas del pasado son ya una investigación o un esclarecimiento de la moral como comportamiento efectivo humano, sino justificación ideológica de una moral dada, que responde a las necesidades sociales determinadas, para lo cual elevan sus principios y normas a la categoría de principios y normas universales, válidos para toda moral. Pero el campo de la ética no se halla al margen de la moral efectiva, ni tampoco puede ser reducido a una forma determinada, a una forma temporal y relativa de ella. Es decir, que la ética siempre va a estar de alguna forma atada a la moral, siempre va a estar estudiando a la moral y siempre va a procurar, sí, que haya una moral efectiva. Es decir, que las cuestiones éticas se implementen de tal forma que la moral sea practicada de manera concreta, de manera real y que dé resultados además. La ética es teoría, investigación, explicación de un tipo de experiencia humana o forma de comportamiento de los hombres. El de la moral, pero considerando en su totalidad diversidad y variedad. Lo que en ella se diga acerca de la naturaleza o fundamento de las normas morales ha de ser válido para la moral de la sociedad griega o para la moral que se da efectivamente en una comunidad humana moderna. Esto es lo que asegura su carácter teórico y evita que se la reduzca a una disciplina normativa o pragmática. El valor de la ética como teoría está en lo que explica y no en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones concretas. La ética parte del hecho de la existencia de la historia de la moral, es decir, arranca de la diversidad de morales en el tiempo, con sus valores correspondientes, principios y normas. No se identifica como teoría con los principios y normas de ninguna moral en particular. Ni tampoco puede situarse en una actitud indiferente o ecléctica ante ellas. Tiene que buscar, junto con la explicación de sus diferencias, el principio que permita comprender en su movimiento y desarrollo a la sociedad. Es decir, en esta parte lo que nos dice es que la ética va a partir o debería partir de los hechos históricos, de una historia concreta o de un proceso histórico dado en la humanidad que ha permitido comprobar algunas cuestiones que si se ponen como práctica y si se ponen dentro de leyes, principios y normas, van a contribuir al desarrollo de la sociedad o a una mejor convivencia entre seres humanos. Y tiene que ser también entendida dentro de cómo ésta se mueve y cómo se desarrolla como ciencia. Al igual que otras ciencias, la ética se enfrenta a hechos
el que estos sean humanos implica a su vez que se trata de hechos valiosos, pero ello no compromete en absoluto las exigencias de un estudio objetivo o racional. La ética además obliga, la ética, me perdí, a ver, la ética estudia una forma de conducta humana que los hombres consideran valiosa y además obligatoria y debida. Pero nada de eso altera en absoluto la verdad que la ética tiene que dar razón de un aspecto real, efectivo de comportamiento de los hombres. En este sentido, lo que nos dice esta parte es que la ética como ciencia va a enfrentarse a diferentes hechos, ¿sí? Muy concretos de la sociedad, en donde están involucrados los seres humanos. Y estos hechos muchas veces son muy valiosos porque están transformando la sociedad, están influyendo en la misma. Y en ese sentido, la ética estudia una forma de conducta humana que los hombres consideran importante, formas de conducta que los seres humanos consideran que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. Y muchas veces la ética se convierte como en una práctica obligatoria. Es decir, se debe comportar así o sí, nada más. Así o así, no hay otra opción. Entonces es obligatorio. O para que seas un buen ciudadano, estos son como los lineamientos que debes seguir, o para que seas un buen trabajador, esto. Entonces, podemos ver que puede ser una práctica obligada, pero también una práctica que es una práctica de vida. Es decir, la gente la practica porque ya se dio así y así se debe manejar. Y también se debe considerar que la ética debe tener un aspecto real, un aspecto efectivo, de cómo se comportan los seres humanos. ¿Sí? Es decir, debe ver la realidad material tal cual es sobre el tema del comportamiento humano. Preguntas hasta ahí del objeto de la ética. No, nada. Ya. Vamos a hacer a ver, o será más bien de, vamos a ver cuánto es esto para ver si alcanzo hoy día. Si alcanzo, ya. Vamos a ver de una vez esto porque vamos después de esto a dejar un ensayo. ¿Ya? Fundamentos de la ética. Sí, el fundamento básico de la ética es que estudia los problemas morales del ser humano. Entonces, la ética lo que se va a encargar es de estudiar todos los problemas morales que tengan los humanos. El problema de la esencia del actor moral remite a otro problema importantísimo, el de la responsabilidad, que solo cabe hablar de comportamiento moral cuando el sujeto que así se comporta es responsable de sus actos, pero este a su vez entraña el supuesto de que ha podido hacer lo que quería hacer, es decir, de que ha podido elegir entre dos o más alternativas y actuar de acuerdo con la decisión tomada. El problema de la libertad de la voluntad es, por ello, inseparable del de la responsabilidad. Es decir, que nosotros pedimos o buscamos la libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Ser libres de hacer nuestra voluntad, en pocas, no tiene que estar separado de ser responsables, porque puede ser que, claro, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero hay que ser responsables con otros seres humanos. Si soy libre de hacer lo que yo quiera y quiero matar a alguien, ¿no es cierto? Tengo que ser responsable con la vida de este otro ser humano, por un lado, por el respeto, ¿no es cierto?, que se le tiene a otra persona, y por otro también viendo las afectaciones, a quién nomás afecto con este acto. Entonces vemos que en este caso puede ser que mi libertad de voluntad sea esa, pero tiene que ser
de la mano de la responsabilidad. Decidir y obrar en una situación concreta es un problema práctico-moral, pero investigar el modo como se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y con el determinismo a que se hayan sujeto nuestros actos es un problema teórico, cuyo estudio corresponde a la ética. Problemas éticos son también el de la obligatoriedad moral, es decir, el de la naturaleza y fundamentos de la conducta moral en cuanto a conducta de vida. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando a veces hay prácticas morales o costumbres que tenemos en este ámbito, pueden convertirse en un problema ético, porque pueden ser quizás costumbres que tengamos, pero están afectando a otros. Y claro, eso va a generar problemas en el ámbito de la ética, de las normas que se manejan. La ética puede contribuir, a fundamentar o justificar cierta forma de comportamiento moral. La ética, una disciplina normativa cuya tarea fundamental sería señalar la conducta mejor en sentido moral. Pero esta caracterización de la ética como disciplina normativa puede conducir, y con frecuencia ha conducido en el pasado, a olvidar su carácter propiamente teórico. Pero la tarea fundamental de la ética es la de toda teoría, es decir, explicar, esclarecer o investigar una realidad dada, produciendo los conceptos correspondientes. Por otro lado, la realidad moral varía históricamente y con ella sus principios y normas. La ética es teoría, investigación, explicación de un tipo de experiencia humana o forma de comportamiento del ser humano. Pero en este párrafo esto es importante, debido a que cuando se habla de la realidad moral y que esta a su vez es como que va variando históricamente, quiere decir que justamente la moral va a depender de la forma de producir de la sociedad, de las dinámicas que se están dando en esa sociedad, y por ende eso la va a modificar. Ejemplo de eso, en la etapa esclavista, por ejemplo, no era inmoral o no se veía como algo malo, más bien dicho, el tener esclavos. Si hablamos en la actualidad, ¿cómo se ve el tema de tener esclavos? ¿O cómo ven ustedes que digamos, no sé, yo llego y les digo, tengo un esclavo o una esclava? ¿Qué dirían? ¿Cómo lo juzgarían? ¿Como bueno? ¿Como malo? No importa, ella verá. Actualmente ya no es bien visto el tema de tener esclavos, pero antes era lo normal. Exacto, ¿no es cierto? Actualmente dirían, está loca esta profesora, ¿cómo va a tener un esclavo? Mala persona, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, en la antigüedad, en la etapa esclavista, en ese modo de producción, no se veía como malo. Era lo normal que las personas que detentaban del poder tengan esclavos, como dice Cristian, ¿no? En otra época sí era normal. O sea, tener esclavos no era visto como que ¡ah! Tiene un esclavo, ¿cómo es posible? O no decían, qué mala persona tiene un esclavo. No, era lo normal. Más bien era como una cuestión de decir, ah, ¿cuántos esclavos tienes? O véndeme ese esclavo. Porque en ese entonces las personas que estaban en esta posición de opresión eran considerados un objeto de compra, venta o intercambio. En cambio, si ahora en la actualidad hacemos eso, sí podemos juzgarlo de otra manera. Entonces ahí vemos cómo el tema de la moral, porque esto sería como también calificado desde la moral, viene a ser producto de un proceso y de la variación histórica. Históricamente la sociedad evolucionó al feudalismo, después al capitalismo, y también por ende evolucionó también el pensamiento y las prácticas morales, ¿sí? Y las normas éticas también cambiaron. O sea, dentro de las normas actuales, la esclavitud está penada para quien la ejerza, ¿no es cierto?
Y dentro de la moral actual, también visto desde, digamos, una cuestión más empírica, también es visto como algo malo. Entonces hay todo un proceso evolutivo relacionado con la moral. ¿Ya? ¿Dónde me queda? Y por eso aquí nos dice que varía históricamente. Y también va a variar sus principios y las normas. ¿Ya? Cuando hablaba de qué normas hay ahora y qué normas había en la antigüedad que no juzgaban el tema de tener esclavos, pero ahora sí. ¿Dónde me quedé? Mm, Creo que estoy leyendo. La ética parte del hecho de la existencia de la moral, es decir, arranca de la diversidad de morales en el tiempo. ¿Qué queremos decir con eso? Que la ética va a depender de la moral. Y si la moral cambia, se transforma en cada modo de producción, la ética también va a cambiar, ¿no es cierto? Porque está dependiendo de eso. Entonces, dentro de las leyes del esclavismo no era crimen, ¿no es cierto? En las normas, no era malo, digámoslo así, tener esclavos. Pero en el capitalismo, que es en el sistema en el que vivimos, tener esclavos en papeles está mal, porque incluso hay los derechos humanos, derecho a la vida libre y digna y no sé qué. Y si alguien viola ese derecho, puede tener un juzgamiento. Entonces vemos que ahí la ética está normando y ha cambiado de una sociedad a otra y va de la mano con la transformación también de la moral. Y estos a su vez se reflejan o se plasman en principios, en normas, en valores y en reglamentos que se practican en una sociedad, ¿sí? Y la ética lo que tiene que hacer es dar razón de un aspecto real, efectivo del comportamiento de los seres humanos, es decir, de un comportamiento basado en la realidad que funcione para que esa sociedad de alguna forma esté mejor o para que esa sociedad funcione mejor. La ética es aquello que determina los fines de la voluntad, la ética o teoría de la conducta. La ética tiene una relación con el derecho que constituye el campo de la acción, o sea, de determinaciones de la voluntad. Y efectivamente la palabra derecho indica acción o conducta de cierto tipo y cierta manera de conocer tal conducta. La ética es sin duda aquella que determina los fines de la voluntad del individuo en sociedad. Por lo tanto, aquí lo que ya hablábamos antes, ¿no es cierto? El derecho se relaciona con la moral, ya que este va a determinar cómo se practica esta ética de forma efectiva. También este va a ser de alguna forma o va a poner o va a permitir poner en práctica las conductas establecidas, cómo nos movemos, cómo accionamos, cómo nos comportamos. Y esto va a permitir conocer, ¿no? O tener en cuenta qué conductas se están reproduciendo en la sociedad. Y en sí, la ética lo que viene a hacer es a determinar los fines de la voluntad del individuo en sociedad, es decir, cuál es la voluntad de cada persona en el conjunto, en el colectivo. Sin embargo, aquí sí es importante nuevamente recalcar que es el producto de un proceso histórico. En este proceso histórico ha habido clases dominantes y clases dominadas y por lo tanto la moral va a responder a la ideología dominante. En la etapa esclavista, la ideología dominante es que los esclavos es una buena posesión. Entonces no era visto como mal. Y como era impuesta la moral desde esta clase dominante que era el esclavista, pues se normalizaba que hay que tener esclavos. Pero en el feudalismo ya no pasaba lo mismo, ¿cierto? Porque la clase dominante ya no eran los esclavistas, sino cambia el modo de producción y aquí eran los señores feudales. En cambio ahí no era malo tener súbditos a los que no les pagaban nada, sino con comida y con techo. Entonces eso era lo normal. En el capitalismo, en cambio, por ejemplo, no se juzga como un comportamiento malo la explotación. La explotación es algo normal en este sistema. El capitalista, por ser el dueño del dinero, puede explotar a sus trabajadores para usufructuar de este trabajo, ¿no es cierto? Y en ese sentido vamos viendo cómo
los comportamientos, la práctica moral o los juzgamientos incluso están ligados a un pensamiento dominante. Si para los explotados o para los oprimidos la explotación es mala, como para el burgués no es mala porque le sirve para lucrar, ¿no es cierto? Entonces la ideología dominante o las ideas que dominan es que explotar no es malo, es lo normal, que el burgués se aproveche y gane más porque tenía el capital. Entonces eso se difunde para todos y todo el mundo lo cree. Entonces en ese sentido, la práctica depende del modo de producción, ¿sí? Y de lo que difunda la idea dominante del momento histórico en el que esté la sociedad. Un poco como para resumir esta partecita. Preguntas. Opiniones. Ya me ardió los ojos la pantalla. Preguntas y opiniones. ¿No? Vamos a hacer un debercito para el día lunes. Vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿sí? Sobre los temas que hemos visto en las clases. Hemos visto qué es el ser humano y hemos visto la ética y la moral. Entonces vamos a hacer un ensayo en donde expliquemos cómo se relaciona, ¿sí? La transformación de la ética y la moral en una sociedad con la construcción social del individuo. O sea, cómo esto se relaciona. ¿Sí? Hemos hablado de las dos cosas, entonces vamos a hacer un ensayo. Eso. Y en eso nos quedaríamos por el día de hoy para poder continuar el día lunes. Igual el lunes vamos a ver los ensayos y vamos a ver si se hace una pequeña discusión en base a lo que haya hecho cada uno. ¿Sí? Eso. El ensayo va a dejarle la plataforma, ingeniera. Sí, para que lo suban en la plataforma. Es un ensayo, van a hacer un ensayo de 500 palabras. Sí, no muy largo. ¿Estos detalles lo va a dejar en la plataforma para guiarnos o cómo? Este texto. Sí, bueno, el texto 1 y lo otro, el requerimiento como tal. Sí, ya les coloco en la plataforma para crear Ya, un poco llevando a colación nada más, si bien es cierto de este tema de la ética y la moral, si bien es cierto lo uno, en el caso de la ética, toma como base fundamental para el estudio de la moral como tal, así fue cierto. Un poco la consulta en vista de que dentro de los últimos años en el Ecuador se está generando el tema de poder ciertos grupos tener la libertad de casarse dentro de un mismo género. ¿Cómo se aplicaría o cuál sería su percepción dentro de de la parte moral y dentro de la parte ética, si se quiere, un poco para tener el contexto? Considerando esto que, claro, en la sociedad existen normas, tanto en la sociedad como también viendo desde la parte moral, quizá desde la parte religiosa, y claro, se ve también enfocado o respaldado con la parte jurídica, con las leyes y demás, ¿no? Eso es mi consulta, un poco para tener un lineamiento claro de estos dos conceptos, por favor. Ya. Pero nosotros decíamos que la moral son las costumbres, ¿no es cierto? Entonces, si juzgamos esto desde la moral, que son las costumbres que nos transmitieron, ¿qué nos han dicho sobre este tema, sobre el matrimonio igualitario, que es lo que usted preguntaba? ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Qué les han dicho en las familias, en la religión? Bueno, como tal, lo dice las leyes ecuatorianas, quizá no sé si se mantenga vigente, de que el matrimonio como tal es la unión entre hombre y mujer, lo que dice las leyes como tal. Entonces, más bien lo mío era un poco ampliar desde su lineamiento, un poco para que nos enfoque y tener claro el concepto de estas dos líneas. Justo lo que usted acaba de decir, ¿no es cierto? En las leyes dice el matrimonio es hombre y mujer. Por eso es que fue muy controversial el matrimonio igualitario,
porque, digamos, la ética es lo que se plasma en leyes, entonces, hombre y mujer. Entonces, eso estaba plasmado en una ley, en la Constitución, en lo que es el matrimonio. Entonces, si vemos desde el punto de la ética, cuando usted me dice, está desde las leyes dicho esto, entonces vemos que está plasmado ahí, ¿no es cierto? De alguna forma, y está normado de alguna manera y por lo tanto en un momento, ahora ya no, pero en un momento no se podría, no se permitía estos matrimonios que se conocen como matrimonios igualitarios. ¿Ya? Entonces eso era un tema ético porque la ley lo decía. Ahora este tema ético mutó cuando la ley dijo no, se permite el matrimonio igualitario. Entonces dentro de la ética ya no es visto como algo que no se debe hacer, ¿sí? Que se normaba la conducta del humano de no hacer esto, sino más bien ahora se lo permite. Entonces hubo una mutación en el tema ético. Ahora, cuando hablamos de moral, hablamos de las costumbres que nos transmitieron de generación en generación. Estas costumbres, por ejemplo, siempre nos han dicho, desde la religión, por ejemplo, que es como un poco más del ámbito ideal, han dicho, no sé, o sea, el matrimonio es entre hombre y mujer porque el fin es la procreación. Entonces, eso nos han dicho de generación en generación, a pesar de que de forma ética ahora sea permitido, porque está en papeles, ¿sí? En las prácticas morales de la gente está visto como algo que no se debe hacer, porque todavía dentro de las creencias de la sociedad es mal visto, porque eso sería, y dentro de la moral no es aceptado, pero como costumbre. En cambio, en la ética ya es aceptado, en papeles sí, pero en las prácticas y costumbres de nuestra sociedad es mal visto. No sé si ahí tal vez quedó como claro las diferencias. Bueno, sí, está bien las diferencias, pero más allá de eso, esto apuntaría de que no importa que tengamos, que el ser humano como tal no cumpla ciertas normas morales, un poco porque el Estado les permite, les permite cambiar estos principios de moralidad basados en la ética que para cierto grupo estaría bien. Entonces, ahí un poco existe esta controversia, ¿no? Claro, estas controversias se van a dar. Cuando nosotros hablemos del dilema, vamos a ver, esto entraría como un dilema, o sea, qué se hace, qué no se hace, qué es bueno, qué es malo. Mientras que el Estado dice no, o sea, permitimos, dejamos, o sea, no es malo. Para mucha gente sí lo van a ver como malo. Todavía hay un juzgamiento, porque la costumbre sí es más difícil de derribar que lo que yo pueda poner en un papel como ley. Por ejemplo, también puede entrar dentro de estas discusiones o dentro de estos dilemas o dentro de cuestiones éticas el tema del aborto. Mientras en papeles se dice en algunos países ya no hay penalización por abortar, porque una mujer víctima de violencia o una niña aborte ya no hay pena de muerte, o sea, ya no es crimen. En otros sí, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que en la ley diga ya no es un crimen en la sociedad, si alguien dice, bueno, voy a abortar, ¿cómo le vemos? Entonces tiene mucho que ver más con la costumbre y la moral, que no necesariamente está en papeles. En cambio, la ética sí está en papeles. Y la ética de alguna forma ya dio paso a este tema del aborto en algunas sociedades, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo pueden ir mutando, sí, pueden ir cambiando estos valores. Y lo mismo que les decía con el tema de los modos de producción. O sea, en papeles, por ejemplo, el tema de la explotación, por ejemplo. Hablemos ahí en papeles desde el punto de vista de la ética. Es aceptada la explotación. No hay un juzgamiento para alguien que explota a otro ser humano. Pero puede ser que en cambio, desde la moral, una moral distinta, ¿sí? En donde se cree que este modo de producción es injusto, la explotación es algo malo. Y no está en papeles, en cambio, ¿no es cierto? Más bien sería un acto moral y no ético, porque dentro de la ética está aceptado. Sí me hago entender. No, perfectamente, sino más bien era tener ejemplos para afianzarlas y los conceptos como tal, ¿no? Ujú. Eso. Perfecto.
Si no hay problema, igual si se les ocurre como más ejemplos, etcétera, o quieren dar como más opiniones, sería buenísimo escucharlos. Igual pregunten nomás y vamos a ir discutiendo, porque la idea es como que ustedes también vayan formando un criterio, ¿sí? Porque quizás hay muchas cosas que dentro de la sociedad nos han dicho, nos normalizaron. Quizás son verdad, quizás no, quizás son buenas, quizás son malas, ¿ya? Lo importante es cómo nosotros también tener un criterio que esté basado en la realidad material en la que vivimos, en condiciones objetivas en las que estamos nosotros también como seres y entes transformadores, porque no solo somos carne y hueso, sino también razonamiento, acción, porque actuamos, pensamos y podemos transformar, ¿sí? Y tiene que ver mucho también con el tema de cómo actuamos de forma ética o de forma moral. Bueno, de forma ética es como seguir los lineamientos y las normas, ¿no es cierto?, establecidas. Ahora lo moral, ¿es justo o injusto que esas normas digan esto o no? Porque la justicia ya es otro asunto, es bastante complejo. Y no necesariamente hay actos éticos que son justos, no necesariamente. No sé qué pueden decir, qué opinan o qué preguntan. Nada, nada. Bueno, entonces por el día de hoy nos quedamos ahí, siendo las 7:36. Sí, para continuar el día lunes. Ya les voy a poner igual el tema del ensayo, que era como el ser humano, y esto relacionado con la moral y la ética, ¿no es cierto? Cómo se relacionan estos dentro de un proceso histórico. Es un ensayo de 500 palabras que van a subir a plataforma. Les vamos a dar algunos días para que puedan hacerlo, pero el día lunes la idea es un poco discutir sobre ello, ¿sí? Antes de pasar como al siguiente tema. Eso, chicos, sin más, desearles una buena noche a todos y a todas y nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde para continuar con nuestras clases. Tengan un bonito fin de semana y una bonita noche. Gracias, Santiago. Gracias, hasta lunes. Hasta el Lunes, ingeniero. lunes. Hasta el lunes, profe. Gracias. Lunes.